A ver, pensemos un momento en la ciudad donde vivimos. Esos parques, esas avenidas enormes, esos barrios que parecen tener su propia personalidad. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué son así? Porque nada de eso es por casualidad. Detrás de todo hay ideas, debates potentísimos que, sin que nos diéramos cuenta, le han dado forma al lugar que llamamos nuestro hogar. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque detrás de cada calle, de cada plaza, de cada edificio, hay una filosofía de vida, una visión de cómo se supone que deberíamos vivir juntos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Un viaje para descubrir a los pensadores, a las mentes que de alguna manera escribieron el guión de nuestras ciudades. Bueno, nuestra historia arranca a principios del siglo XX, y arranca con una idea que en su momento fue absolutamente revolucionaria: la creencia de que una ciudad podía ser diseñada con la precisión y la lógica de una máquina perfecta para la vida moderna. El gran abanderado de esta visión fue un arquitecto que seguro le suena, Le Corbusier. Él veía las ciudades de su época y veía caos, suciedad, desorden, y su solución fue, radical: hacer tabla rasa, borrar el pasado y construir de cero una ciudad basada puramente en el orden, la función y la eficiencia. ¿Y cómo se veía esto en la vida real? Pues de repente teníamos zonas solo para vivir, separadas de las zonas solo para trabajar, y todo conectado por autopistas gigantescas que partían la ciudad. Se construyeron esos enormes bloques de apartamentos, todos idénticos, en medio de grandes extensiones de pasto. La intención era buena, buscaban orden, pero para muchos el resultado fue crear ciudades un poco frías, sin alma, deshumanizadas. Y claro, como suele pasar, a una acción tan radical le siguió una reacción igual de fuerte. Empezó a surgir una pregunta clave que la planificación modernista parecía haber olvidado por completo. Ok, muy bonita la máquina perfecta, pero ¿y la gente? ¿Dónde queda la vida de barrio, el encuentro casual en la calle? Y aquí es donde entra en escena una figura increíble, Jane Jacobs. Ella le dio la vuelta a todo. Frente a la ciudad máquina de Le Corbusier, ella propuso la ciudad como un ecosistema humano. Y lo más interesante es que no era arquitecta ni urbanista, era una observadora, una cronista de la vida de la calle. Ella decía que la verdadera vida de una ciudad nace del caos ordenado, de la mezcla de cosas, tienditas junto a casas, oficinas junto a parques y sobre todo de darle prioridad a la gente que camina, no a los coches. Este debate entre la máquina y el ecosistema nos abre la puerta a otra idea, una idea todavía más profunda, y es que la ciudad no es solo un conjunto de edificios y calles que podemos diseñar, también es una experiencia, es una imagen que cada uno de nosotros construye en su propia mente. Y para hablar de esto, tenemos que mencionar a Kevin Lynch. Lynch se dio cuenta de algo fascinante. Para orientarnos en una ciudad, no usamos un mapa físico, usamos un mapa mental. Y la calidad de ese mapa, qué tan claro y completo es, define si una ciudad nos parece fácil de leer, si nos parece acogedora o, por el contrario, un laberinto confuso. Y lo genial es que Lynch nos dejó una especie de caja de herramientas para entender nuestros propios mapas. Piensen en su ciudad. Primero están los caminos, las rutas que usan todos los días. Luego, los bordes, que son esas barreras como un río o una autopista que separan una zona de otra. Tenemos los nodos, que son los puntos de encuentro, las plazas, las estaciones de metro. Los hitos, que son esos edificios o monumentos que usamos para ubicarnos. Y finalmente, los distritos, los barrios, esas zonas que tienen una identidad propia. Con estos 5 elementos construimos nuestra experiencia de la ciudad. Pero claro, esos mapas mentales no aparecen de la nada, se dibujan sobre una historia que tiene siglos. Por eso, si de verdad queremos entender una ciudad, tenemos que dar un paso atrás y verla no solo como un diseño, sino como un organismo vivo, moldeado por fuerzas sociales súper complejas. Aquí, un pensador como Louis Mumford nos recuerda que la ciudad moderna es solo el capítulo más reciente de una historia larguísima. Las ciudades han sido centros religiosos, fortalezas amuralladas, fábricas gigantes, y hoy son nodos en una red global. Entender todas esas capas es clave para entender por qué son como son hoy. Y luego llegaron pensadores como Henry Lefebvre y llevaron la idea un paso más allá.
Él dijo algo que es súper potente. El espacio de una ciudad nunca es neutral. No es un escenario vacío. Cada decisión de dónde poner un parque, dónde construir una autopista o dónde levantar un centro comercial es una decisión política. Refleja quién tiene el poder en una sociedad y qué valores se están priorizando. Y esta idea, claro, nos lleva de lleno a los desafíos enormes que tienen las ciudades hoy en día, que muchas veces esconden unas grietas sociales profundas bajo una capa brillante de progreso y modernidad. Autores como Mike Davis o Milton Santos han sido como una voz de alarma, obligándonos a ver esas caras que no salen en las postales. Hablan de la gentrificación, que suena a palabra complicada, pero es algo que seguro hemos visto. Un barrio se pone de moda, los precios suben por las nubes y la gente que vivía ahí toda la vida se tiene que ir. O del urbanismo defensivo, que es cuando se diseñan espacios como bancas con divisiones para que ciertas personas no puedan usarlos. Nos alertan de cómo las ciudades se van rompiendo en islas de riqueza y burbujas de pobreza. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para el urbanismo del siglo XXI. O sea, ya no es suficiente con que una ciudad sea eficiente o que se vea bonita. La verdadera pregunta es, ¿puede una ciudad ser justa para todas las personas que viven en ella? Para intentar responder a eso, la teórica Susan Feinstein nos da un concepto súper útil: la ciudad justa. No es una descripción de una ciudad que ya exista, sino una meta, una brújula. Es un modelo para planificar que pone la justicia social y la democracia en el centro de cada decisión, buscando reducir las desigualdades en vez de hacerlas más grandes. Pero, ojo, no todo es crítica y problemas. La historia no termina ahí, porque ahora mismo hay toda una nueva generación de pensadores y urbanistas que están intentando escribir un guión completamente nuevo para el futuro. Un guión que por fin vuelve a poner a las personas en el centro de todo. Y si tuviéramos que resumir todas estas nuevas ideas en un solo concepto, sería este: la escala humana. Popularizado por gente como Jan Gehl, significa algo muy simple: empezar a diseñar las ciudades no desde la vista de pájaro de un plano o desde la ventanilla de un coche, sino desde los ojos de una persona que camina a 5 kilómetros por hora. Y que nadie piense que esto es solo una idea romántica. Para nada. Como lo demuestra gente como Jeff Speck, hacer que una ciudad sea más caminable tiene beneficios que se pueden medir. Fíjense, mejora la salud porque nos movemos más, fortalece la economía de los barrios porque la gente a pie compra en el comercio local. Y quizá lo más importante, construye comunidad porque nos encontramos más en la calle. Y con esto llegamos a la idea final, que es quizás la más reveladora de todas. El diseño de nuestro entorno no solo organiza cómo nos movemos o dónde trabajamos, tiene un impacto directo en cómo nos sentimos, en nuestra felicidad. Charles Montgomery, que ha estudiado mucho esto de la ciudad feliz, nos muestra que la felicidad en una ciudad no viene de los grandes monumentos o los rascacielos, viene de miles de pequeños detalles. Un banco bien puesto para sentarse a conversar, una calle con árboles que den sombra, una placita donde los niños puedan jugar seguros. Son pequeños gestos de diseño que nos invitan a conectar entre nosotros. Y con esta idea cerramos. Todo este recorrido por la historia nos enseña que las ciudades no son algo fijo, son un proyecto que estamos construyendo todos los días. Y por eso la pregunta final no es para los expertos, es para cada uno de nosotros. Si ya sabemos que el diseño de nuestro entorno nos moldea de esta forma, ¿qué pequeño cambio, por más chiquito que sea, podríamos imaginar para que nuestra propia calle, nuestro propio barrio, sea un lugar un poco más conectado, un poco más justo y, por qué no, un poco más feliz? La respuesta, quizás, es el comienzo del próximo capítulo de esta historia.